tenemos que ir a Casa de Gobierno, habla Jorge Capitanich. Del día de la fecha, como ustedes saben, a partir de las 15 horas de Francia, el ministro Axel Kicillof, en representación de la República Argentina, junto a quien es encargado de la unidad de renegociación de deuda, el doctor Hernán Lorenzino, estarán en un proceso de negociación de la deuda que la República Argentina mantiene con el Club de París, una institución que nació ya por el año 1956, que es un foro que lo integran 19 países y que a partir del inicio de este proceso de negociación existen diferentes cursos de acción respecto a la voluntad de parte de la República Argentina de establecer una condición de pago de deuda, pero que siempre atiende el interés nacional, esto es, la capacidad de pago efectiva en virtud del vencimiento de los servicios de la deuda pública en términos de capital e intereses. Como ustedes saben, la República Argentina tiene una proyección cercana a los 5.500 millones de dólares para este ejercicio fiscal y el próximo tiene una cifra aún superior, y en virtud de ello los vencimientos programados por Argentina para el 2016 al 2019 tienden a ser decrecientes. En virtud de ello, el instrumento de pago debe ser compatible con el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda que tiene la República Argentina. Esa es la condición básica de negociación que tiene el país y esa es la posición que va a establecer el ministro Axel Kicillof. Lo que quiero transmitir con esto es: todo proceso de negociación requiere acuerdo de partes y eso implica detalles que oportunamente lo podrá brindar el mismo ministro Axel Kicillof. De cualquier modo, lo que me parece importante es que después del default declarado por el presidente interino Adolfo Rodríguez Sá en el año 2001, la República Argentina inició un proceso de renegociación de la deuda pública y a través de la apertura del canje, tanto del año 2005 y los sucesivos niveles de apertura ulteriores, ha implicado aproximadamente un valor de ahorro equivalente a 81.000 millones de dólares en valor presente neto, de acuerdo a distintas tasas de descuento que se puedan tomar. Eso es algo extraordinario. El pueblo argentino debe reconocer lo que significa el esfuerzo de Argentina para normalizar la deuda con el exterior, pero sobre todo el ahorro logrado a partir de la firme decisión del expresidente Néstor Kirchner y también de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lograr un ahorro extraordinariamente importante ha implicado que la República Argentina transite el sendero de crecimiento de la última década, equivalente a casi el 7,6% anual acumulativo y con 6 millones de puestos de trabajo y con mejoramiento en los parámetros de inclusión social. O sea, no es neutral una decisión. Cuando uno defiende los intereses del pueblo argentino, en definitiva lo que hace es establecer una posición de manera que los intereses del pueblo argentino estén por sobre cualquier otro interés. En segundo lugar, quería hacer una mención muy sucinta respecto al tema de publicidad oficial. Nosotros tenemos un presupuesto de publicidad oficial en el transcurso de este ejercicio presupuestario 2014, pero en definitiva, de acuerdo a sistemas de información suministrados por distintas partes, la publicidad, el mercado publicitario argentino tiene una proyección de cerca de 32 a 34.000 millones de pesos para el transcurso del año 2014. La participación proporcional estricta del Estado es ínfima, dejando de lado, obviamente, otras cuestiones. Lo importante, y centrándonos en la asignación presupuestaria, es inferior inclusive al 5% del total de la torta publicitaria. No obstante lo cual, lo que quiero transmitir es que la incidencia relativa del gobierno con su publicidad respecto al mercado publicitario es una participación ínfima y minoritaria. También me parece que es importante remarcar que cuando uno analiza entre el año 2003 y 2013, efectivamente, la recuperación del poder adquisitivo de salario fue equivalente al 72%, tomando el peor índice de precios al consumidor. Eso significó para
la República Argentina un incremento sustancial. Primero, del número de puestos de trabajo, 6 millones. Segundo, lo que ha significado todo el proceso de inclusión social. Tercero, el año pasado la asignación universal por hijo tuvo un incremento del 35%. El haber jubilatorio equivalente al 32%. Es decir, ha habido un proceso de asignación de recursos por parte del Estado que ha permitido no solamente tener más actividad económica, sino también más número de puestos de trabajo y trabajadores, y eso también ha significado definitivamente que el Estado asigne casi 12 puntos del Producto Interno Bruto a Seguridad Social. Lo que quiero transmitir con absoluto énfasis es que lo que ha habido en estos 10 años es recuperación incesante del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, independientemente de cualquier indicador que se tome. Se puede tomar el más duro y férreo de la oposición. Como ustedes saben, la oposición siempre cuestiona los índices oficiales. Ahora, cuando usted observa los indicadores de la oposición, no hay uno que coincida. Por lo tanto, en definitiva, se advierte también un criterio o un problema metodológico en esos indicadores. Bueno, pero eso es lo que quería transmitir y a su vez decirles que nosotros en el transcurso de esta semana continuamos con todo lo que significa las múltiples reuniones de cadenas de valor. Esta semana tenemos software, medicamentos, pero muchas veces esto no tiene la trascendencia que debería tener, pero nosotros estamos analizando para todo el mes de enero y durante la primera quincena de febrero se establecerán acuerdos de toda la cadena de valor de 38 complejos productivos denominados estratégicos, con el objetivo de aumentar el grado de sustitución de importaciones, incrementar el volumen y la diversificación de las exportaciones, generar las condiciones para el abastecimiento del mercado doméstico a precios razonables, compatibles con el acuerdo de precios del Gobierno y, a su vez, no solamente sostenibilidad del empleo, sino expansión del mismo y reducción de la informalidad laboral. Para lo cual, el Gobierno ha impulsado una batería de instrumentos de política económica tendiendo a establecer los mecanismos de crédito regulado. En ese sentido, tanto el Banco Central de la República Argentina como el FONDEAR pretenden asignar recursos crediticios a tasas competitivas para que pequeñas y medianas empresas lo puedan tomar, porque entendemos nosotros que las grandes empresas tienen la perspectiva de tomar financiamiento internacional a partir de la normalización que tiene el país con el exterior. Por eso, a veces no se dicen estas cuestiones, pero qué bueno es repetir algunas cuestiones esenciales. En producción avícola, la Argentina tenía un consumo por habitante de 18 kilos y pasó de 40 a 42 kilos per cápita. Que la República Argentina es uno de los países de mayor consumo de proteínas en el mundo, con cerca de 105 kilos de carne aproximadamente en los últimos parámetros que se analizaban en la última reunión. Que a su vez también es importante observar que toda la cadena avícola, producción de carne avícola y huevos, son aproximadamente 100.000 empleos. Y qué bueno también es pensar lo que ha significado en materia de cadena cárnica porcina, con una estrategia para lograr una sustitución de importaciones por 44 millones de dólares o inversiones por 240 millones de dólares en los próximos 3 años para sustituir importaciones y para la búsqueda de nuevos mercados, no solamente para el abastecimiento doméstico, sino también para el abastecimiento de la demanda externa. O sea que, en definitiva, lo que quiero transmitir es que así como identificamos desde bienes de capital hasta electrodomésticos, hasta economías regionales, esto que a partir de la primera quincena del mes de febrero se suscribirán acuerdos con metas de producción, empleo, exportaciones, sustitución de importaciones, abastecimiento del mercado interno, la verdad es que constituyen realmente avances cualitativos de la cadena de valor. Y en ese contexto, la plena vigencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y la regulación económica para impedir el abuso de posición dominante y de precios oligopólicos, duopólicos u oligopólicos, en definitiva lo que pretende es mejorar el comportamiento y la evolución de la actividad económica. Ministro, buen día. Sí. Graciela Stuchlik, de la agencia de noticias TELAM. En cuanto al pago de la deuda externa, como bien nombró usted que hay un viaje a Francia y que la comitiva está negociando justamente el pago de la misma, ¿cómo usted a su criterio ve cómo está la Argentina posicionada para esta negociación?
Y en ese punto, ¿por qué es importante este pago en este momento? Bueno, porque la República Argentina ha propiciado un proceso de renegociación de la deuda a partir del default declarado, vuelvo a insistir, por el presidente interino oportunamente Adolfo Rodríguez Sá en el año 2001. Pero en ese contexto ha tenido una posición firme y una capacidad negociadora que le permitió un ahorro extraordinario, que si uno toma una tasa de descuento determinada, le da un ahorro de 81.000 millones de dólares. Quedan solamente 7% de deudores en proceso de discusión que entendemos que debería resolverse adecuadamente, y esta negociación con el Club de París. Y eso ha significado para Argentina un esfuerzo extraordinario. Por eso, no solamente el esfuerzo extraordinario de negociar en condiciones de pleno ejercicio de la soberanía como país, sino también no negociando con el hambre y la sed de los argentinos, sino básicamente en una estrategia de inclusión social, crecimiento de la actividad económica y distribución más equitativa del ingreso. Y eso hay que destacarlo, porque en definitiva es lo que ha permitido que la Argentina hoy tenga un sendero de crecimiento. Usted se imagina otro gobierno u otros gobiernos que en definitiva se ponían muy fácilmente de acuerdo con los acreedores, pero a costas de emprender una estrategia económica recesiva, de desempleo, de exclusión y de inequidad distributiva. Nosotros creemos que eso es lo que se está transitando como un sendero final, y Argentina está generando todas las condiciones para que finalmente esta cuestión sea resuelta. Ministro, buen día. Soy Paula Marusic de Radio del Plata. Hoy conocimos a través del boletín oficial la designación de Emilio Blanco al frente del Servicio Penitenciario Federal. Quisiera preguntarle qué va a aportar esta nueva designación en medio de semanas donde las fugas de presos han sido noticia, y si esta es una situación y una problemática que preocupa u ocupa al gobierno, al igual que las últimas imágenes que se han difundido de presos que tenían armas como cuchillos dentro de las cárceles. Sí, en definitiva, reemplaza por razones estrictamente personales al funcionario que ocupaba anteriormente esta función. El sistema penitenciario argentino se divide entre el sistema penitenciario nacional y el provincial. En definitiva, ha habido incrementos en los procesos de inversión en infraestructura para mejorar sustancialmente el servicio y para cumplir lo que establece el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Y esto es la línea que traza la Presidenta de la Nación y que debe ser cumplida por quien ha sido designado en las nuevas funciones. Capitanich, buenos días. Marcelo de Leo, Radio La Red. Bueno, entiendo la importancia para el gobierno del viaje del ministro de Economía a París para cerrar, o por lo menos para avanzar en la negociación, pero en el llano siguen habiendo aumentos de precios, o por lo menos uno ha notado en los últimos tiempos aumentos de precios. Ha aumentado el dólar y esto, por razón o por emoción, golpea a los argentinos. Ha aumentado el dólar en el mercado blue o en el mercado ilegal, como lo quiera llamar. Y además los cortes de luz continúan. ¿Cómo hace el gobierno para explicarle una política macro, como es la negociación con el Club de París, al ciudadano de a pie que sufre estos problemas a diario? Lo de los cortes de luz, lo de los aumentos de precios, lo de la suba del dólar, que, como le digo, por razón o por emoción, golpea a cualquier argentino. Sí, es muy difícil conectar todos los temas, pero lo que quiero transmitir es que, como usted sabe, en materia de plena vigencia, el ente regulador de energía eléctrica está en pleno proceso de funcionamiento. Ayer, 23:38 del día domingo, existían 5.000 usuarios afectados, entre 5 y 7.000 usuarios fuera de servicio. Pero en definitiva hubieron mecanismos de reparación. El plan de contingencia fue aprobado, está en proceso de ejecución, lo mismo el plan de inversiones correspondientes. O sea que cuando existen problemas, en definitiva el ente regulador y la capacidad operativa establecido con el plan de contingencia por parte del Estado Nacional está plenamente vigente. Por lo tanto, se hace una supervisión y una fiscalización permanente para que aquellos usuarios que tengan problemas efectivamente tengan la capacidad de ser resueltos por parte de las empresas concesionarias del servicio. Y eso es lo que se hace. En segundo lugar,
el acuerdo de precios, en el marco del programa Precios Cuidados, pretende extenderse en el transcurso de este mes para llegar a todo el país. Lo que nosotros observamos es que el grado de cumplimiento ha avanzado gradualmente desde el punto de vista de precios y abastecimiento, con la calidad requerida de los productos, y que eso ha tenido un efecto de demostración en el resto del sistema de precios. Nosotros entendemos claramente que eso tiene que seguir funcionando y va a ser el máximo esfuerzo del Gobierno para generar definitivamente la capacidad de administración adecuada del sistema de precios relativos en la economía argentina. En tercer lugar, lo que quiero transmitir con respecto al tema del tipo de cambio, y quiero ser muy enfático en esto. El popularmente denominado dólar blue es un dólar ilegal. Cuando uno plantea un dólar ilegal, lo que observa es una contradicción de aquellos diarios de cuño liberal que teóricamente defienden el libre mercado, la libre competencia y la transparencia. Efectivamente no pueden hacerse eco de un mercado no transparente, de un mercado en donde existen serias sospechas que existen transacciones de carácter ilegal provenientes de lavado de dinero, provenientes de narcotráfico. Entonces, creo que es muy importante observar claramente procedencia, origen y vigencia de un mercado absolutamente transparente. Entonces, creo que no puede ser un ariete que genere comportamiento indicador de la evolución de variables macroeconómicas, una transacción de carácter ilegal para aquellos quienes no tienen el dinero debidamente registrado. Entonces, creo que es necesario tener con mucha precisión quiénes son los que están detrás de ataques especulativos. Quizás sean los mismos que no pudieron reintegrar los depósitos cuando lo reclamaba muchos argentinos en el año 2001. Quizás sean aquellos quienes establecen estrategias de negociación para imponer ciertas decisiones al gobierno, porque en definitiva la presión que existe sobre determinado tipo de decisiones políticas del gobierno no son neutras. Algunos quieren participación en las compañías telefónicas y pretenden extorsionar al gobierno para que efectivamente se den estas autorizaciones. Otros han presionado claramente para tener una mayor proporción de mercado. O sea, no es neutra la posición de determinado tipo de medios de comunicación y de intereses asociados efectivamente a pujas permanentes con el poder político. El gran problema de Argentina es que la oposición no la ejercen los partidos políticos organizados del sistema. La oposición la pretenden ejercer grupos mediáticos concentrados para imponer decisiones al gobierno. Y en definitiva, la Presidenta de la Nación tiene una decisión política, que es gobernar para el pueblo y no para determinado tipo de intereses. Y esa es la pugna que se advierte claramente en la Argentina de hoy. Muchas gracias.